Bueno, buenas noches, hermanos queridos. Una vez más aquí con ustedes para seguir desarrollando el tema de guerra espiritual. Estamos desarrollando el campo de batalla que dice respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros hemos en clases pasadas hablado sobre la gran salvación que nos dio el Señor, como a través del Señor Jesucristo fuimos redimidos de todo y cualquier pecado, como en el futuro glorioso, celestial y eterno seremos libres de la presencia del pecado. Todavía que estamos en esta vida por unos tantos años, unos más, otros menos, y aquí viviremos y con la gracia de Dios podemos ser victoriosos sobre el poder del pecado. Bien, esta cosa de tener victoria sobre el pecado es algo muy sencillo y ocupa un lugar principal, central en la palabra del Señor. Porque, hermanos, uno puede decir, fui redimido de mis pecados. Uno puede se alegrar, decir, bien, un día voy al cielo, a donde no habrá más pecado. Pero la gran prueba del poder de Dios es para nosotros mientras vivimos en esta tierra, no es mismo. Y el Señor nos bendice a través de su Espíritu Santo. Por eso que su palabra nos dice, anden guiados por el Espíritu Santo y jamás ustedes van a dar lugar a su carne mortal, a su naturaleza mortal. Yo tengo que desarrollar esto con ustedes hoy específicamente. Primeramente nos lembrando que a respecto de esta vida en el Espíritu, esta ser guiado por el Espíritu Santo. Primeramente, hermanos, yo quiero hablar con usted sobre el papel de Dios en esto. Miren, que no sería así justo, uno diría, si Dios nos pide, viva guiado por mí, si Él no nos diera sus instrucciones de cómo ser guiados. El hombre no puede entender a Dios, pero Dios puede entender al hombre. Entonces este es un concepto muy equivocado de que estamos aquí para hacer cosas, sermos guiados por lo que esté en nuestro corazón y Dios está callado en los cielos porque no habla con nosotros. Esto no es verdad. Nosotros vamos a presentar aquí algunos slides que nos demuestran exactamente lo que se pasa. Primeramente, la vida en el Espíritu, la vida guiada por el Espíritu. Dios habla al hombre. ¿Cómo Dios habla al hombre? A través de sus decretos poderosos, a través de las manifestaciones en la naturaleza y a través de la conciencia de bien y mal que da a todo ser humano en todos los tiempos, de acuerdo con su justicia. El hombre sabe en su interior si está se afastando de Dios, se está despreciando a Dios. La segunda cosa, la palabra de Dios nos cuenta que Dios nos puede hablar y lo hace directamente a través de sueños, visiones y revelaciones. En la palabra del Señor nos es enseñado que estos son cosas, manifestaciones relativamente raras en la vida de uno. Por ejemplo, si usted toma la vida del apóstol Pablo, él, en la descripción muy minuciosa de su vida en el libro de Hechos, usted va a ver que por solamente 6 veces durante tantos años Dios se dirigió directamente a Pablo, pero Él los hace. Él reserva, es la prerrogativa de Dios saber cuándo y cómo Él habla con el hombre directamente. La tercera cosa que vamos a ver es que Dios habla a través de otros hombres. Son los siervos de Dios los que predican la palabra, sus profetas, sus siervos que a veces llegan a nosotros, que conocen mejor la palabra, que recibieron instrucciones del Señor y que llega a mí y dijo, José, esto no está bien, lo que usted está haciendo. El Señor me cuenta que usted no está actuando bien. Y la palabra del Señor nos dice
que esto es una gran bendición. Dios nos envía su palabra de profecía, y la profecía es para reformar, para recambiar nuestra vida cuando está caminando de una forma mala, o entonces para confirmar los caminos que caminamos, o entonces para consuelo de nuestros corazones. Entonces, primeramente, Dios nos habla a través de las grandes manifestaciones en la naturaleza. Dios nos habla a través de la conciencia que ha dado a todo ser humano. Dios nos habla directamente, Dios con nosotros a través de sueños, visiones, revelaciones, y Dios nos puede también hablar a través de otras personas que se dirigen a nosotros por instrucción del propio Señor. Bien, finalmente quiero mencionar que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra escrita. A través de la palabra, hermanos, no hay espacio para malas interpretaciones. Desde la primera vez que el Señor se dirigió al hombre y lo hizo de una forma a través de la escrita, en el caso a través de su siervo Moisés, que escribió la ley, los 10 mandamientos. Desde aquel tiempo, Dios se ha manifestado muchísimas veces. Y siempre que hay alguna duda en cuanto a manifestaciones subjetivas que pensamos que tuvimos la revelación de Dios, una cosa es cierta: la palabra de Dios siempre confirmará lo que es verdadero y jamás confirmará lo que no es verdadero. Además que esto, la palabra de Dios es un poderoso instrumento para nos enseñar. Uno puede recurrir a ella, puede aprender de Dios directamente a través de su palabra. Y la palabra del Señor nos dice que es muy bendecido el varón que no anda según los principios de este mundo, pero tiene su placer centralizado en la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 119, 130 nos dice que la palabra de Dios nos da luz, ella da sabiduría a nosotros cuando no tenemos sabiduría. Y en 2 de Timoteo 3:16, el Señor nos dice que la palabra es tan buena, tan útil para nos corregir, nos demostrar cuál es la voluntad del Señor y nos guiar en los caminos de la verdad. Entonces jamás se olviden, hermanos, de todas las formas que el Señor puede y Él lo hace hablar al hombre. La gran forma del Señor se manifestar al hombre, la forma por excelencia es su palabra. ¿Cómo somos felices por tener su palabra con nosotros? Muy importante. Por esto la estudiamos, por eso la ministramos, por esto instamos con los hermanos para que lean, mediten y pidan a Dios la gracia de hacerlo cada vez más y la gracia de cumplirlas en su vida. Segunda cosa, Dios habla al hombre según las necesidades individuales. Además que nos contar cosas grandes del reino de Dios, nos dirigir para hablar del Evangelio, nos dirigir para compartir de nuestros bienes para con el pobre, el necesitado. Dios trabaja con nosotros, Él ve el interior de nuestro corazón y Él nos dirige de acuerdo con su buena voluntad. Y muchas veces nosotros tenemos de nuestras vidas algunas necesidades peculiares, particulares nuestras, y Dios bondadosamente nos enseña el camino. En el Salmo 25 el Señor dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él lo guiará por el camino que debe escoger. ¿Y quién es el hombre que teme al Señor? Él nos pregunta. El Señor dice: a este hombre yo le daré a conocer mi intimidad, mis secretos. Qué cosa linda, sermos amigos íntimos del Señor. De una otra forma, Dios nos habla, nos protegiendo para que no nos apartemos de Él. ¿Y cómo es que nos apartemos del Señor? Nos apartamos del Señor a través del pecado. El pecado no confesado, esto aparta a nosotros de Dios. Por esto el Señor nos dice en Juan 16, de 7 a 11, que el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él nos convence del pecado, de la justicia y del juicio.
Y en Proverbios 28:13 nos dice que aquel que oculta su pecado jamás prospera, pero el que libremente al Señor lo confesa y deja, este es lo que alcanza misericordia del Señor. Y finalmente aquí en esta página, ¿con quién habla Dios? ¿Será que Dios tiene sus favoritos? Sí, hermanos, Dios tiene sus favoritos. Todos nosotros somos favoritos de Dios, pero el Hijo, conforme nos dice 2 de Crónicas 16:9, el hombre y la mujer, estoy hablando en genérico, el hombre que es encontrado por Dios como siendo uno que dedica a Él todo su corazón, a esta, Dios se manifiesta con su fuerza y gran poder. Y ya mencionamos el Salmo 25:14, donde Dios nos dice también que cuando lo tomamos en serio, que Dios se torna amigo íntimo de nosotros. Un lindísimo versículo de Isaías 30:21, el Señor nos dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Esa es la voz del Señor. Y que cuando lo oímos, amados, mira cómo esto infunde vida en nosotros. Él dice: entonces, habiendo oído la palabra del Señor, obedeciendo, entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirá: fuera de aquí. El Señor nos renueva cuando Él habla a nuestro corazón, de forma que cada creyente de Jesús que esté oyendo a mí sepa que como hijo de Dios, Dios se manifiesta a ti, hablando a ti en su vida. Bien, ahora, hermanos, ¿qué es caminar guiado por el Espíritu Santo? Hoy voy a cubrir apenas una parte de estas y la próxima vez, si Dios nos da vida y salud, seguiremos con las últimas 3 partes y con esto esperanzosamente terminaremos este sector de la batalla espiritual contra nuestra naturaleza pecaminosa. Mira, ¿qué es caminar guiado por el Espíritu Santo? Tenemos que hacer mención del pecado que nos rodea tan de cerca. Esto está en Hebreos 12, 1 y 2, que voy a leer para los hermanos, y después un pequeño versículo de Salmo 51, y después muchas figuras que voy a mostrar para ilustrar las puertas de debilidad. ¿Qué será? Ya vamos a aprender. Mira que dice el Señor: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre, del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Yo marqué en amarillo, hermanos, en especial el pecado que nos asedia, porque la palabra del Señor nos da cuenta que todos nosotros, dependiendo de la susceptibilidad que adquirimos de los tiempos que vivíamos lejos del Señor, dependiendo de las situaciones por las cuales pasamos, dependiendo de nuestra edad, nosotros estamos más predispuestos a caernos en ciertos tipos de pecado. Y este pecado se acerca de nosotros de una forma tan fuerte que la gran mayoría de las veces cuando caímos en función de este pecado, el pecado que nos asedia. La otra traducción dice: el pecado que tan de cerca nos aproxima, el pecado se aproxima de nosotros. Déjame seguir adelante y decir la historia de este hombre, siervo del Señor, que pecó gravemente contra el Señor. Fue reprendido acerca de su pecado y él se convirtió al Señor en su corazón, pidió perdón al Señor y fue perdonado, pero su vida se quedó muy desarreglada, muy triste se quedó, y a un punto él oró: Señor, restaura en mí la alegría de tu salvación, porque él hirió el Espíritu Santo de Dios. Y a un cierto punto este hombre, cuyo nombre es el rey David, oró curiosamente esta oración: en tu buena voluntad
haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Sión era el monte dentro de la ciudad de Jerusalén. Y los muros de Jerusalén, ya voy a hablar con ustedes aquí un poco, pero quiero contar a ustedes, mis hermanos, que la ciudad de Jerusalén tenía sus muros intactos cuando rey David oró esta oración, completamente intactos. ¿Por qué oró así entonces? Esta es una metáfora o una forma de hablar como en una parábola, lo que hizo el Señor Jesús tantas veces. Él está se viendo a sí mismo como la ciudad de Jerusalén y la gran muralla que cercaba la ciudad, la protección del Señor en esta metáfora, se derrulló, se puso abajo y el enemigo entró y el enemigo lo indució a pecar y el enemigo le causó dolores porque el pecado siempre hiere, mata y destruye el hombre. Mira, déjame intentar tornar esto más claro para usted. No sé si va a trabajar aquí mi ilustración, pero imagínese dentro de un avión y usted va a oír, abróchense los cinturones de seguridad. Al instante, usted volará desde Miami, Florida, a Jerusalén, Israel, una distancia muy grande de 6.610 millas. Mira solo. Aquí estamos, en nuestra iglesia, usted está viendo, aquí, la Wayside, aquí estamos aquí con el techo azul, aquí estamos en nuestra capilla, puede reconocer una vista aérea, y aquí atrás está nuestro camión, el buen samaritano, es una foto del satélite, y ahora miren lo que va a ocurrir, espero que va a ocurrir bien, qué pena, esto aquí, yo voy a intentar hacerlo bien y mejor aquí. ¿Será que va a funcionar, mami? No creo que va a trabajar. Qué pena, qué pena. Yo voy a quedar devedor de esta ilustración. Yo quería transportarlo. Es muy interesante este slide para Jerusalén. Tal vez yo logre hacerlo aquí. Esto va a costar, tal vez sí, la tela un poco más pequeña, pero ahí estamos. 1, 2, 3. Y ahí vamos nosotros. Mira, vamos subiendo, 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 subiendo. Y ahí estamos, lá abajo el estado de Florida y el océano Atlántico, muy alto. Ya estamos 10.000 metros de altura y el mundo gira, gira. 6.000 millas después, ahí estamos aterrizando en la ciudad de Jerusalén, que voy a demostrar para usted. Esta es una vista aérea de Jerusalén. Aquí estamos y esta es una vista aérea de la ciudad, la antigua ciudad de Jerusalén. Mira qué interesante. Esta ciudad, una ciudad ya milenar, ella se llamaba Jebús, fue conquistada por el rey David por vuelta de 11 siglos antes de Jesús. Se tornó la capital de Israel y la historia es muy larga, yo no puedo contar todos los detalles, pero Jerusalén sigue con una parte vieja de la ciudad que es cercada toda ella por murallas, murallas para protección contra los enemigos antiguos. Y yo quiero hablar un poco sobre esta ciudad para ustedes. Mira qué vista linda de esa ciudad desde el Monte de los Olivos. Usted va a percibir una construcción dominante que es la cúpula de la roca, que es este templo musulmano que estaría ocupando aproximadamente el sitio de donde estaba el templo del Señor, el templo de Salomón, y que un día será reconstruido. Mira aquí una visión de la ciudad bellísima, otra visión, esta ya más nocturna. Algunas cosas interesantes de la ciudad de Jerusalén, el lujosísimo King David Hotel, aquí la ciudadela y torre de David, un rincón particular del rey David,
por donde andaba el amado Rey de Israel. Aquí la visión de uno que mira desde Jerusalén hacia el monte de los olivos, tan hablados en la palabra del Señor. Ahora una visión de uno que está en el monte de los olivos, al poner del sol, viendo la ciudad de Jerusalén a distancia. Muy linda, yo pienso que es muy linda. Aquí los pies de aceitunas, las oliveras. Aquí nosotros tenemos ya dentro de la ciudad de Jerusalén lo que restó las ruinas del tanque de Bethesda. Aquí tenemos así como que 2-3 kilómetros de Jerusalén, la pequeña ciudad de Betania, la tumba de Lázaro, el que Jesús resucitó después de 4 días de estar muerto. Aquí tenemos dentro de la ciudad de Jerusalén la Vía Dolorosa, estas calles muy angostas por donde el Señor Jesús pasó cargando su cruz. Aquí, fuera de los muros de Jerusalén, el jardín de Getsemaní. Muy interesante, hermanos. Nosotros vemos higueras y oliveras muy antiguas. Ha sido estimadas que un árbol como este a veces puede tener más que 1500 años de edad. Una cosa muy pintoresca, muy interesante. Aquí tenemos el llamado Monte Calvario o Gólgota, que se asemeja a una calavera según la visión de algunos, tal vez aquí un ojo, otro ojo, no sé. Y en el topo de este Monte Calvario fue que se erigió la cruz a donde fue crucificado nuestro Señor. Aquí tenemos la iglesia del Santo Sepulcro. Aquí tenemos una tumba que se queda en un huerto próximo, a donde piensan que aquí sí fue sepultado nuestro Señor Jesús. Aquí el sitio de la ascensión de Jesús en Betania, próximo de Jerusalén, se construyó esta pequeña capilla. Miren, hermanos, que la ciudad de Jerusalén está dividida en 4 sectores: un sector cristiano, un sector armenio, un sector judío y un sector musulmán. Una ciudad con mucha violencia muchas veces, muchos atentados, y las personas tienen que cuidar rigurosamente de la seguridad. Los atentados no son incomunes, pero prevalece cosas muy pintorescas. Aquí nosotros vemos lo que restó del grande templo de Herodes, que sucedió al templo de Jerusalén, y mucho pueblo que se quedan aquí orando. Esto es llamado el muro de las lamentaciones, la pared de las lamentaciones, a donde el pueblo viene a orar. Mira, qué gran multitud, todos orando. Qué gran multitud, los hombres separados de las mujeres, de acuerdo con los principios de la religión judaica. Mira, no se puede ni caminar. Y aquí una otra visión, los hombres en primer plano y aquí las mujeres. Mira cómo oran tanto el religioso como el soldado, oran pegados junto al muro. Jóvenes, personas más mayores, todos orando. Tanto amor, este aquí está besando el muro. Aquí un aspecto de las calles de Jerusalén, muy movimentadas, son calles bien angostas, a donde se vende de todo, hermano, de todo, frutas, legumbres, verduras, y aquí estamos en una visión para le dar una idea. El pueblo mal puede caminar sin tocar uno al otro. Aquí el pueblo, muchas cosas a vender, una pequeña calle con tiendas de los dos lados. Aquí tenemos otra visión, Jerusalén. La palabra Jerusalén quiere decir casa de pan. Entonces, muy a propósito, usted va a encontrar mucho pan a venta en las calles de Jerusalén. Mucho pan, muchísimo pan. Y aquí está en la calle este vendedor de panes, este otro vendedor de panes. Y aquí un delicioso gyros, que es una comida típica oriental. Este señor vendedor de alfombras, señoras vendiendo sus productos del campo, estas mismas señoras
una calle completamente abarrotada de personas, más personas. Y quiero decir para ustedes algo, esta foto ya demostré a usted, sobre las murallas de Jerusalén. Mira, la misma foto yo pasé destaqué en rojo para que usted perciba esa pequeña ciudad que tiene poco más que 1 milla cuadrada, la ciudad de Jerusalén. Más importante, esta es una vista aérea de la misma ciudad. Yo destaqué los puntos de debilidad en los muros, que son las puertas de la ciudad. Son puertas, son entradas naturales por donde el enemigo podría entrar, a menos que tuviera una buena vigilancia. Mira, aquí está la muralla con las puertas. Y aquí los nombres de las puertas. Mira, puerta de Estircol, puerta de Sión, puerta Jafa, puerta Nueva, puerta de Damasco, puerta de Herodes, puertas de Leones y una puerta en particular, la puerta dorada, que ya voy a contar. Voy a demostrar aquí una visión de la muralla de Jerusalén. Aquí la puerta de Estircol, de cierto, por aquí salían los dejetos, la suciedad de los animales que estaban dentro de la ciudad y también del pueblo. Aquí la puerta de Sión, muy antigua, la puerta de Jafa, la puerta nueva, la puerta de los leones, la puerta de Damasco, muy linda, la puerta de Herodes y una otra vista de la puerta de los leones. Tal vez usted pueda ver aquí escultura de leones, 1, 2, 3, 4 leones, tal vez tenga más que dieron nombre a esta puerta. Y tenemos la puerta dorada que se encuentra cerrada, completamente cerrada. ¿Cuál es la razón de la mención? Aquí está una visión a la distancia. La puerta dorada llevaba directamente al templo en los días de Jesús y ahora se encuentra cerrada. ¿Por qué se la cerrada? Esta aquí es una maqueta antigua. Aquí el templo de Jerusalén y aquí la puerta dorada todavía en funcionamiento. Uno que entrara por ella dará de cara al templo de Jerusalén. Miren, esta puerta está cerrada, fue cerrada en los años, en el siglo XIV, porque los musulmanes que la cerraron no querían que pasara por ella el Mesías, y hay una fuerte tradición entre los judíos que el Mesías de Israel entrará por esta puerta. Entonces, ¿sabe qué hicieron? No solo cerraron las puertas, pero también construyeron un cementerio, porque para el judío esa abominación está en contacto con los muertos. Pero hermanos, ellos no saben que llegaron un tanto tardíamente, porque ya el Señor Jesús, el Mesías de Israel, ya pasó por estas puertas. Cerraronla muy tarde, tarde de más. Y aquí estamos, hermanos, una visión rápida de las puertas que les demostré, y les voy a decir por qué es que usé esta ilustración. Mira, aquí está la visión aérea de Jerusalén, y David fue lo que pidió a Dios: levanta los muros de Jerusalén, reconstruye los muros de Jerusalén. Él estaba hablando de su pecado que había destrozado el muro. Hermanos, mira, el pecado nosotros podemos considerarlos como partes o puntos débiles en la pared de nuestra vida, de nuestra existencia. Esto usted puede encontrar en Gálatas 5, 16 a 21, Colosenses 3, de 5 a 11, la relación de los pecados que ya hemos estudiado, que son las obras de la carne. Y aquí están: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, prostitución, pasiones carnales, malos deseos. Yo los grupé en el grupo número 1. Segundo grupo, egoísmo, idolatría, codicia. Tercer grupo, brujería, hechicería, misticismo. Cuarto grupo, odio, discordia, celos, ira, cólera. Quinto grupo, malicia, disensiones, sectarismos, divisiones, enemistades. Sexto grupo, calumnia, palabras sucias, mentiras. Séptimo grupo, embriaguez y orgías de todo el tipo. Entonces, yo quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes para terminar esta prédica.
yo voy a dar a cada uno de los puntos débiles en la muralla, las 7 puertas, con excepción de la puerta dorada que se encuentra ya cerrada, como yo digo. Cada uno de ellos yo voy a dar la correspondencia, aquí están los nombres que acabo de leer para usted, la correspondencia de un grupo de pecados que son tan relacionados los unos a los otros. Y aquí están: la puerta de estercol, la inmoralidad, los pecados de la inmoralidad; la puerta de Sion, los pecados del egoísmo; la puerta número 3, la puerta de Jaffa, el misticismo, la búsqueda por el sobrenatural, el culto a las cosas ocultas; la puerta nueva, odio, discordia, malo temperamento, ira, cólera; la puerta de Damasco, pensamientos malos de enemistad; la puerta de Herodes, la calumnia, las palabras sucias, la mentira; y la puerta de los leones, el desprendimiento del cuidado con su cuerpo, lo destrozando para su propia pérdida. Hermanos, la gran verdad es que, habiendo nosotros caminando en el territorio del enemigo en nuestra vida, todos nosotros nos tornamos más inclinados a unos tipos de pecado, menos inclinados a otros tipos. Y es a esto que el Señor nos enseña. Estos son los pecados que de cerca nos persiguen, que a nuestro alrededor se encuentran. Mira que quiero mostrar para usted un esquema que usted entenderá bien. Todo que Satanás, aquí representado por una seta negra, todo que él quiere, hermanos, es entrar por una de las puertas y entrar dentro de la ciudad de Jerusalén. Como yo digo, la ciudad es una metáfora de mi vida, de su vida, y las puertas son las áreas de debilidad de nosotros. Vamos a suponer aquí una persona que tiene un problema de enemistad, malicia, disensiones, sectarismo, y ella no está dependiendo de la gracia de Dios, no está vigilando sobre su debilidad. Satán entra y está dentro de la ciudad, hermanos. Una vez dentro de su vida, dentro de su Jerusalén, él se ramifica en su potencial destructivo y suelta sus bombas destructivas en todos los sectores, mirando fragilizar otras áreas en su vida. Mira, fragilizar cada área de nuestra vida. Esto es lo que hace Satán. Es así que él actúa para la destrucción de los siervos de Dios. Mira qué cosa, cuánto dolor, cuánto sufrimiento para uno, para su familia, para su iglesia, para la sociedad, cuando Satán está en control. Y cuando está en control, hermano, es muy triste. Una nube oscura, como yo digo. David, mientras vivía así, él pedía: Señor, restaura la alegría de mi salvación. Y aquí, reinando supremo, está Satán, como que se vangloriando de haber causado la caída de los creyentes. Pero, hermanos, no nos olvidamos de la cruz de Cristo y clamamos por socorro a nuestro Señor. Y la palabra nos dice que todo el que clamar el nombre del Señor Jesús será salvo. Clamamos al Señor y Satán se va. Y el Señor purifica los pecados. El Señor arregla la destrucción que Satán hizo en nuestra vida. El Señor fortalece nuestras puertas y el Señor, Él mismo, reina en nuestra vida. Esto es el caminar en el Espíritu Santo de Dios, y esperamos, hermanos, con más tiempo desarrollar este precioso tema con todos ustedes. Vamos ahora a tener nuestro tiempo juntos y espero que todos puedan participar con sus preguntas, con sus ideas, y todos entonces seremos enriquecidos por la presencia del Señor. Gracias, hermanos. Los amo en el amor de Jesús. Pastor Neri.